entiendo, estoy intentando hacer lo correcto, ¿y por qué parece que todo me sale al revés? Muchos creyentes les ha pasado eso en algún momento, y hoy vamos a hablar no solo para entender qué suceden a veces estas cosas, sino lo más importante es saber qué tenemos que hacer y qué podemos esperar de Dios en situaciones así. Muchos creyentes no tropiezan por dejar de amar a Dios, sino porque a veces no entienden lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Muchos creyentes a veces se alejan de Dios o tropiezan o se decepcionan, no porque dejan de amar a Dios, sino porque no entienden qué está haciendo Dios. Y algo importante es entender qué está pasando cuando se nos mueve el piso, ¿sí? Cuando las cosas no salen como esperamos o cuando pareciera que todo está en contra nuestra. Tenemos que entender qué pasa en nuestra vida, qué pasa en el mundo espiritual, qué puedo esperar de Dios. ¿Será que Dios me dejó de amar? ¿Será que Dios me está castigando? ¿O tal vez algo más está sucediendo? Eso es lo que tenemos que saber, porque a veces cuando no entendemos a Dios, nos podemos llegar a decepcionar o podemos aún resentirnos contra Dios. Y no es porque Dios quiere que eso pase, es porque no entendemos qué pasa. Así que hoy estate atento porque si vos entendés el mensaje de hoy, tú vas a estar preparado si en un futuro tú llegas a tener una prueba, vas a saber qué hacer y cómo salir rápidamente de eso. Amén. Bueno, les voy a dar 5 puntos de cuáles son las razones de por qué a veces nos suceden cosas que no esperamos o estamos haciendo lo correcto y pareciera que nos va al revés, como que todo está en contra. Número 1, a veces no estamos viendo la película completa. ¿Sí? No sé si has visto una serie, yo ahora estoy viendo una serie con mis hijos mientras comemos o mientras cenamos, que yo ya la vi. Entonces en algunos momentos es de un superhéroe. Ellos son chicos, tienen entre 3 y 13 años. Así que busqué una serie que fuera sana, que no tuviese cosas feas y que tuviese buenos valores. Entonces es de un superhéroe que es muy bueno, que siempre quiere hacer lo correcto, pero a veces ha estado ya a punto de morir. Le sale todo mal, la chica que le gusta no le da pelota, en el trabajo lo tienen de punto, sus poderes nunca funcionan como deben ser, pero ellos que no la han visto la serie, yo ya la vi, a veces dicen, no, ¿cómo? Parece que se va a acabar la vida del personaje, pero yo que ya la vi, yo sé que después eso se revierte, que después todo se arregla, que el malo le va mal, que al final el superhéroe le va bien. Yo ya vi la película completa, entonces yo puedo entender cuál es el resultado final. Pero a veces nosotros no hemos visto la película completa y cuando nos está pasando lo malo, pensamos, uy, se acabó, Dios me abandonó, ¿qué pasa? ¿Por qué me echaron del trabajo? ¿Por qué el negocio fracasó? ¿O por qué esta chica se fue? Y no estamos viendo el panorama completo. Muchas veces Dios tiene algo mejor para nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos de acá podrán dar testimonio de algo que perdieron? Un negocio, un trabajo, una relación y después vino algo mejor. ¿No? Muchas veces eso sucede. Pero hasta que nosotros vemos el panorama completo, comprendemos que Dios no nos abandonó, que Dios tenía un plan, que Dios tenía un propósito. Entonces, lo importante acá es, yo no puedo ver el panorama completo, a menos que tenga una visión, un sueño, a menos que sea Dios o Dios me lo revele. Pero como no podemos ver el final de la película, sí podemos confiar en algo, que Dios está en control, que Dios sigue sentado en su trono, que Dios nunca pierde una batalla, que Dios me ama y que sus pensamientos y sus planes para conmigo son de bien y no de mal,
y que cualquiera que confíe en Él nunca será avergonzado. Te estoy dando leyes espirituales que no cambian. Dios nunca deja en banda a aquel que confía en Él. Te lo digo en criollo, en español coloquial. Dios nunca decepciona a aquel que confía en Él. Es una ley universal, es una ley más fuerte que las leyes de la física, que la ley de la gravedad. Dios nunca te va a abandonar si tú estás confiando en Él. Dios no va a permitir que seas avergonzado por confiar en Él. Dios va a estar siempre sentado en su trono. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está al control. Dios nunca perdió una batalla. Así que aunque parezca que estás perdiendo la batalla, no vas a perder la guerra, porque Dios nunca perdió una batalla. Dios nunca te va a abandonar. La Biblia dice que junto con la tentación, Dios nos dará la salida. Siempre va a haber una salida para el problema, no importa cuán grande parezca, siempre Dios te va a dar una salida. ¿Podés confiar en eso? Entonces, con esos principios, con esas verdades, aunque yo no puedo ver hacia adelante qué va a pasar, sí puedo esperar que lo que va a pasar va a ser bueno. Amén. Que lo que viene va a ser mejor. ¿Por qué? ¿Simplemente porque lo creo? No. Porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque tengo a Dios de mi lado. No es por superstición, no es por como te dicen los psicólogos, bueno, espera lo mejor. Ya te va a venir mejores cosas, como el universo te va... Universo. Yo tengo una certeza de que el que está sentado en el trono tiene el control y que mi vida está en sus manos. Yo no confío en el universo, no espero en la suerte, tampoco es autosugestión, ¿viste? Como te hacen los psicólogos. No, vos confía, cree que te va a ir bien y te va a ir bien. No existe eso. Yo creo que me va a ir bien, no porque me va a ir bien, sino por quién está sentado en el trono. Porque Él está al control de mi vida, porque Él propósito mi vida, porque Él está dirigiendo mi vida, porque Él me eligió y me predestinó para buenas obras. Sus deseos y sus pensamientos para conmigo son de bien y no de mal. En eso yo creo, en eso descanso, en eso confío, no en la suerte, no en mi propia suerte, no en mi capacidad, porque si yo confiara en mi capacidad, seamos honestos, a veces la pifiamos, ¿o no? A menos que vos te creas la última Coca-Cola en el desierto, la realidad es que a veces fallamos, muchas veces, a veces más o más las veces que fallamos que las que acertamos. Pero no depende de mi capacidad. No es del que corre ni del que se apresura, sino del que Jehová tiene misericordia. Eso dice la Biblia. Entonces no depende de mí. No es por fuerza, no es por espada, no es por ejército, sino por su espíritu. Entonces podemos confiar en eso. Tampoco depende de mí. No es porque yo soy muy bueno, no es porque soy muy santo, no es porque yo soy más espiritual. No, depende de quién es Él, no de quién soy yo. Por eso yo puedo estar tranquilo, de que en medio de la prueba yo voy a ver la salida, de que en medio de la prueba yo voy a ver la mano de Dios sobre mi vida. Si dependiera de nosotros, o de lo que hacemos, o de nuestros méritos, estamos perdidos, pero no depende de vos. Decirle que este dolor no depende de vos, depende de Él. Amén. Número 2, a veces Dios está formando nuestro carácter. Dios no solo está interesado en bendecirme, Dios quiere formarme, Dios quiere transformarme, Dios quiere que yo sea una mejor versión de mí mismo. Amén. Entonces a veces se nos olvida ese pequeño detalle, que Dios te ama como eres. Pero como te ama como eres, como te ama tanto, quiere que seas mejor. Una mejor versión de ti mismo. Un Juan más fuerte, una María más sabia, un Pedro con una fe más robusta. O sea, Dios quiere que seamos mejores. Dios no nos quiere siempre
bebés espirituales o fallando o fracasando. Dios quiere que tengamos cada vez más victorias, que cada vez tomemos mejores decisiones, que cada vez estemos más fuertes en medio de una prueba, en medio de una tempestad, estés más firme. Entonces, para eso Dios tiene que tratar nuestro carácter. Entonces, muchas veces Dios va a permitir circunstancias. No es que Dios te manda. Ojo, entendámoslo bien, porque a veces la gente se equivoca. Ay, Dios me mandó esta prueba. Uy, y tu esposa, esa la que te pega, a la que te da sartenazos, y esa es tu cruz. No, no. O tu marido es que llega borracho y te patea, y es tu cruz. No, Dios no desea el mal para nosotros. Dice que sus pensamientos son de bien y no de mal. Está en la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Los deseos de Dios para ti es que te vaya bien, que no sufras, que no te pase nada malo. ¿Ok? Jesús dijo, yo he venido a darte vida y vida en abundancia. El que vino a robar, a matar y destruir, en ese mismo versículo Jesús dice, es el maligno. Entonces, lo bueno viene de Dios, lo malo no. ¿Tá? Lo dejamos claro como regla de ABC, de jardín de niños espiritual. Lo malo no viene de Dios, lo bueno viene de Dios. ¿Sí? Dios no envía cosas malas. No esperes nada malo, porque hay gente, créeme, hay gente que está así. Uy, la verdad que no he estado orando y no he estado congregándome y no le he estado dando a Dios mis ofrendas. Uy, ya me va a pasar algo mal, porque la verdad que he estado mal con Dios y he pecado. No esperes lo malo. Dios no es así. Ese es el Dios de los religiosos. Es el Dios de los que no conocen al Dios de la Biblia. El Dios nuestro es bueno. El Dios nuestro quiere el bien para sus hijos. Él es nuestro Padre. Mira, yo por más que mis hijos a veces se portan mal, no obedecen, no digo que siempre, a veces, yo no les voy a desear el mal. ¿Hay algún papá ahí acá, por favor, o mamá? Levante su mano. ¿Le deseas el mal a tu hijo o a tu hija? ¿Deseas que le pase algo malo para que aprenda? No, ningún padre. Y dice la Biblia, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Dios nunca va a desearte el mal. Dios nunca te va a enviar la enfermedad. Dios nunca te va a enviar la escasez. Dios no es así. ¿Amén? Lo digo porque a veces quiero sacar las mentiras que a veces el diablo siembra en algunos o traemos, arrastrando del pasado o de la falsa de religión de donde Dios nos sacó. Traemos errores conceptuales. Dios nunca te va a enviar el mal. Ahora dice, entonces Noel, ¿por qué a veces me pasan cosas malas? Una de las razones es que Dios permite que ciertas cosas traten con nuestro carácter. Dios no las mandó, pero ya que están ahí, Dios dice, voy a usar eso para tratar con tu impaciencia o con ese carácter podrido de polvorita que tenés. A veces Dios va a permitir, a veces esa vecina molesta que todos los días te va y te va y te va y te va. Puede ser un trato de Dios para tu paciencia, para que tengas más amor. Alguien dijo, ay, se acordó de esa vecina, ay, la tiene ahí como una astilla. O ese compañero de trabajo que te carga, que el que te acusa, el que te pone palo en la rueda. Dice, uy, ¿cómo no se lo lleva el Señor a donde lo lleve? No es así, hermano. Muchos se sintieron identificados. A veces Dios permite que esa gente o esas situaciones estén ahí para pulirnos, para moldearnos. Dice la Escritura que somos como barro en manos del alfarero. Dios nos está formando y a veces esa lija, esa lima, ese cincel, es esa situación o es esa persona, ¿sí?, que Dios está permitiendo que esté ahí, pero no para destruirte, no para tirarte abajo,
sino para ser una mejor versión de ti mismo. Entonces tenemos que saber discernir. Ahora, siempre que pasa algo malo, ¿hay una razón de que Dios quiere tratar con mi carácter? No. ¿Sí? No seamos absolutistas. No funciona así. Hay situaciones donde Dios permite que ciertas cosas traten con nosotros y ahí es donde tenemos que usar el discernimiento y la sabiduría de Dios. Saber, Dios, ¿estás queriendo tratar conmigo a través de esto? Y te vas a dar cuenta si es así o no. Si ves que no es así, hay otras cosas y ese vamos ahora al siguiente punto. Punto número 3. A veces está la oposición espiritual, ¿sí? Jesús dijo que el ladrón no vino más que para robar, matar y destruir. Y Jesús se separó y dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Eso es. Muchas veces quien trae el mal a tu vida es Satanás. Satanás y sus demonios. Ahora, la Biblia dice que Satanás no puede tocarte. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer cuando algo malo está pasando? Yo te digo lo que yo hago. Lo primero que hago es me examino a mí mismo, a ver si no estoy yo en falta. Primero, ¿por qué? Porque el pecado abre puertas. El pecado abre puertas. Es como, imagínate que allá afuera hay un perro rabioso, ¿ah? Que muerde al que pasa. Pero vos te separa la pared y la puerta. Pero si vos vas y decís, a ver, no está, le abrimos un poquito y te olvidás y dejas abierto. Y de repente viene uno y se mete y te muerde. Ahora, ¿Dios te abandonó? No, vos le abriste la puerta. Entonces, muchas veces nuestros pecados, ¿sí?, abren puertas a que el enemigo le dan acceso a poder venir y tocar nuestra economía, nuestra salud, nuestros seres queridos, nuestro estado de ánimo. Ahora, Dios no lo va a permitir, pero por eso, si yo veo que hay problemas en mi vida, yo lo primero que hago es me examino a mí mismo. La Biblia dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces me examino y digo, a ver, ¿cómo ando con Dios? ¿Cómo anda todo adentro? ¿Cómo está mi corazón? No tengo resentimiento, no tengo problemas con nadie, falta de perdón, no estoy alejado de Dios, no le he hecho mal a alguien. Entonces me examino, no he pecado, tal vez tenga algún pecado ahí que no he confesado. Puede pasar, ¿o no? Pasó la vecina esa y dijiste, otra vez esta me hizo la misma, que se vaya al infierno y la maldices. Pasa, hay gente que lo hace, los que son todos ángeles acá con alas. A ver, no les veo las aureolas ni las alitas. Entonces podemos pecar o podemos mentir. Y dices, ay, pero eso, y si lo haces constantemente, es un pecado, ¿sí?, deliberado. Y está ahí, una puerta abierta, una ventanita abierta, y este perro entra por todos lados. Entonces tenemos que examinarnos, tan simple como ¿qué? Como confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. ¿Sí? Si los cristianos no pecaran, no diría eso. Entonces, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, quien nos limpia de todo pecado, pero tenemos que confesar el pecado. Entonces, lo primero que yo hago, si veo que hay problema en mi vida, Señor, perdóname si en algo he fallado. ¿Sabes qué es lo que decía David? Perdóname, líbrame de los errores que me son ocultos. Aún oraba por los pecados que él desconocía, porque a veces podemos haber pecado sin darnos cuenta. Porque cualquier violación de la ley es pecado. Entonces yo le digo, Señor, perdóname si en algo te he fallado, muéstrame si en algo estoy mal, revélame. Y sabes que si Dios no me mostró nada, si veo que está todo en orden en el paraíso,
que está todo bien en mi relación, que está todo bien en mi relación con mis semejantes, que no hay ninguna puerta abierta, entonces yo ya sé que no es por ahí. Yo no dejé. Entonces yo sé que es un ataque espiritual. ¿Se entiende la diferencia entre si yo le abro la puerta al perro o que ya no se trata de una puerta abierta, sino que me vino una jauría de perros a querer entrarme y romperme la puerta? Entonces Satanás muchas veces viene y ataca nuestras vidas. ¿Para qué? Para desanimarnos, para debilitar nuestra fe, para que nos enojemos con Dios, para que nos distraigamos de servir a Dios. Hay 1000 razones por las que Satanás puede venir y atacarte. Y a veces somos víctimas de un ataque y no nos damos cuenta. Entonces, número 1, examínate. Si no encuentras nada que hayas abierto ninguna puerta, entonces es probable que estés bajo un ataque espiritual. Amén. La Biblia dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, enumera todos los ejércitos demoníacos. Nuestra lucha existe, es real. Aquel que la ignora, aquel que dice, nada, no pasa nada, es un tonto. ¿Sí? Un hijo de Dios está en constante guerra espiritual. Hay alguien que te odia, aunque vos no lo sepas. Es el Satanás. Te quiere destruir. Te pasaste al otro bando. Ya no sos más de él. No sos más de su ejército. Estás en el otro ejército. El ejército ganador. El que ya venció. El que ya tiene asegurada la victoria al final. Pero hay que saber pelear la batalla. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Problemas, ¿no? Hace poco nosotros tuvimos problemas. Nuestro hijo se cayó, se rompió la pierna, después el otro también se cayó, el que más grande, gracias a Dios ya no se rompió nada. Después el bebé casi se intoxica, yo me caí de una escalera que se le rompieron todas las... Y no pesó más, no pesó más, bajé 10 kilos, mi hermano. Entonces de repente empezaron a pasar cosas en casa, y dijimos, epa, ¿qué pasa? ¿Y qué hicimos? Empezamos a reprender. No, obviamente no había ni una puerta abierta y nos dimos cuenta que es un ataque espiritual. ¿Sí? Algunos de los otros pastores también estaban pasando similar. ¿Por qué? Creo que porque la iglesia está creciendo, porque nuevas almas están viniendo. Hay una resistencia espiritual. ¿Y qué hicimos? Empezamos a orar, a hacer guerra, a reprender, a atar. Hay para el que no sepa, ¿qué es lo que tenés que decir? No hace falta hacer demasiado. Simplemente saber que vos tenés autoridad como creyente. Acuérdense el domingo pasado lo que les hablé y si no, lo pueden ver en internet, en YouTube. Vos tenés autoridad como creyente. Vos tenés al Espíritu Santo dentro tuyo. Dios te dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda clase de mal. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Ejercer tu autoridad. Cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo, le dijo, Señor, clamó, no, viene atrás de Faraón y tengo el mar delante. Y Dios, ¿sabes qué le dijo Dios? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Tenía una vara. La vara simboliza autoridad. Dice, extiende tu báculo, tu vara, y ordena que el mar se abra. Entonces muchas veces no solo clamamos, Señor, ayúdame, que esto... No. A veces tenés que usar tu autoridad y ordenar a esos demonios que se vayan. Satanás, suelta a mi hijo que está enfermo. Satanás, suelta a mi trabajo. Te reprendo, sal de mi trabajo, sal de la mente de mi jefe. Espíritu de esto, identifica qué demonio es el que te está atacando y toma autoridad y repréndelo. Dile, te vas de mi vida, te vas de mi trabajo, te vas de mi familia, te vas de mi salud. Tenés que tomar autoridad, no clamar. Hay momentos para clamar, hay momentos para tomar autoridad. ¿Amén? Yo me acuerdo hace mucho, que teníamos un problema en la iglesia fuerte, es por esta propiedad. La habíamos comprado y de repente surgió un problema legal, que estaba como inhibida la propiedad, no por culpa nuestra, ¿no? Era algo por un trámite que se tenía que haber hecho, que no se hizo, a través de la asociación que representa la iglesia.
y nosotros habíamos firmado ya un compromiso de compra, habíamos dado un enganche por la propiedad. Si no pagábamos en, 30 días, perdíamos ese 30% que habíamos dado. Es un montón de plata. Pero no se podía escriturar porque cierto organismo del gobierno burocrático no liberaba la propiedad por un trámite. Entonces metimos a un abogado, un gestor, Pero nos dijo, esto tarda. Y la escribanía nos llamaba presionando. Ya los vendedores están intranquilos, aparte eran 4 hermanos que vendían una sucesión, estaban todos, se peleaban entre ellos, así que querían ya vender ya. Los vendedores están intranquilos y dicen que van a ejecutar la cláusula si no se paga en tiempo y forma cuando se quedó. O sea, íbamos a perder el engaño. Entonces yo empezamos a orar, ¿sí? Con los pastores, con la iglesia. Y llamé a mi pastor, que está en Estados Unidos, y le digo, John, ¿podrías ayudarme a orar por esto? ¿Y sabes qué me dijo? No. Así me dijo, no. Vos sos un apóstol de Jesucristo, vos tenés autoridad en Argentina, usa tu autoridad. Yo me quedé, pero Dios me estaba dando una enseñanza. Yo dije, es verdad. Y como que me cayó, ¿viste? Es verdad. Porque estoy pidiendo ayuda, porque estoy clamando. Tengo que ejercer. Dije, es verdad, tenés razón, gracias. Le corté. En ese momento tomé autoridad y ordené que se liberara eso, que los vendedores esperaran, que la abogada se apurara, que los burócratas que tenían que sacar el papel lo sacaran. ¿Y sabes qué? Todo sucedió así. Todo sucedió así. Y pudimos comprar la propiedad sin ningún problema. Pero muchas veces tenemos que no clamar, no pedir. Al principio sí, pero una vez que ya pediste a Dios, tienes que tomar autoridad y decir, ordeno que esto suceda en el nombre de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Si vos dijeres a esta montaña, muévete y échate al mar, y no dudares en tu corazón, será hecho. Hay veces que hay que ordenar, hay veces que hay que decir la palabra, hay veces que hay que ordenar que los ángeles se movilicen y lo van a hacer si vos lo haces con fe, porque tenés la autoridad, no vos, la que Dios te dio, como hijo de Dios. Amén. Entonces, a veces las cosas que están sucediendo en nuestra vida son por una lucha espiritual. Solo tenés que tomar autoridad y dice la Biblia, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Entonces solo hay que resistir. Resistir no es aguantar, no. Resistir es oponer resistencia. No te dejes. Resístelo. No estés a la defensiva. Estate a la ofensiva. Ataca. Toma autoridad, ordena y vas a ver cómo los ángeles se mueven y cómo el diablo sale corriendo. Amén. Último, número 4. A veces Dios te está preparando para una nueva etapa, ¿sí? En algunos casos Dios usa procesos difíciles para preparar algo nuevo. En el caso de David, ¿sí? Fue perseguido, tuvo que esconderse en cuevas, lo querían matar, tuvo que vivir como fugitivo, hasta que llegó ¿a qué? A ser rey. Dios lo estaba preparando para una nueva etapa en su vida. José, ¿qué pasó con José? Sus hermanos lo vendieron, fue esclavo, terminó preso una vez, terminó preso otra vez. Tuvo que pasar un tiempo hasta que de repente parecía que ya todo había pasado para José. Estaba preso en una cárcel en un país desconocido. Uno al que le había ayudado se olvidó de él, pero no. En el momento de Dios, uno de los que ayudó se acordó. Faraón, hay un hebreo que me dijo mis sueños. Se había olvidado, pasaron meses, años me parece, que me dijo mis sueños. Tráiganlo. ¡Pum! José pasa de la cárcel a ser la mano derecha del faraón, a tener la mayor autoridad por sobre todos los sátrapas, los sabios, los consejeros del faraón. Dios lo puso hasta arriba. Dios lo estaba preparando
para una nueva etapa. Muchas veces Dios te va a preparar a través de las pruebas, a través de las situaciones difíciles. Dios está puliendo tu carácter, Dios está probando tu fe porque te quiere llevar a un nuevo nivel. No te rindas en el proceso, no desmayes en el proceso. Dios tiene un plan más grande para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y así te podría dar muchos ejemplos en la Biblia. ¿Sí? Elías, mismo Jesús, lo que tuvo que pasar. Pero Dios siempre tiene un propósito y nos está preparando para un nuevo nivel, para una nueva etapa en nuestras vidas. Quiero concluir con esto. El Salmo 73, después te recomiendo que lo leas en tu casa. Es un salmo muy lindo, donde el rey David justamente dice: por poco se deslizaron mis pies, por poco tropiezo, dice. Es tan tonto que no lo podía ver. Estaba, dice, envidioso de los malos, porque ellos prosperan, porque pecan y les va bien. Y yo, dice, me he guardado mi corazón y he guardado mi vida y parece que todo me va mal, decía David. Hasta que dice, entré en tu casa, hasta que entré en tu presencia, pude ver el final de ellos y pude ver el final mío. O sea, Dios le reveló el panorama completo. Léelo en tu casa, muy lindo. Pero en una de las partes del Salmo 73 dice, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. El salmista aprendió algo. Aunque él no entendía todo, aunque sus circunstancias parecían injustas, Dios sigue estando al control y Dios sigue siendo suficiente para mí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Repite conmigo, nada. Nada nos faltará si Él está con nosotros. Amén. Y con esto termino. Gálatas 6:9, la versión NTV dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. No te canses, no desmayes, no te desanimes de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Y termina con esta frase, si no nos damos por vencidos. ¿Cuál es el secreto? La perseverancia. Persevera, permanece fiel, sigue avanzando, sigue a paso firme, no te desanimes, no desmayes porque tu Dios está contigo y Él te va a hacer ver la victoria. Él va a responder con una gran cosecha para tu vida, pero no desmayes. Ponte de pie. El secreto, mi hermano, es la perseverancia. Persevera, dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No dejes que las pruebas, como decía Pablo, esta pequeña, esta leve y momentánea tribulación, solo produce en nosotros más excelente peso de gloria. Las pruebas solo te van a hacer más fuerte. Las circunstancias difíciles solo te van a llevar al siguiente paso, a un nuevo nivel de bendición de lo que Dios tiene para tu vida. Pero tenés que mantenerte firme, tenés que no desmayar, tenés que perseverar. Y Dios premia la perseverancia, Dios premia la fidelidad, Dios premia la fe que persevera en medio de la tormenta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cierra tus ojos y oremos. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, porque aún en medio de la prueba no nos abandonas, porque en medio de la tormenta tú nos sostienes. Tú eres el que dijiste, aunque pases por las aguas, no te apagarán. Aunque pases por el fuego, no te quemará. Porque tú estarás conmigo, Señor. En medio del horno de fuego, tú estarás conmigo. En medio del foso de los leones, tú estarás conmigo. En medio de la situación más difícil,
tú estarás conmigo y me harás salir de ahí con la cabeza en alto, me harás salir de ahí con la victoria, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú estás conmigo, Señor, ¿quién contra mí? Creemos firmemente en eso. Creemos y confiamos en tu fidelidad. Gracias, Señor. Hoy nos vamos de este lugar sabiendo que ninguna prueba, que ninguna situación difícil nos va a derribar. Al contrario, saldremos más fuertes, saldremos más victoriosos y vencedores, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos llevas a otro nivel, porque tú sigues sentado en el trono y tú nunca has perdido una batalla. Nadie que confíe en ti será avergonzado. Muchas gracias, Señor. Ayuda al que está pasando pruebas en este momento. Dale gracia, dale fuerza al que está pasando por una situación difícil. Señor, te pedimos que tu mano de poder sobre ella, que tu fuerza venga, Señor, fuerza en medio de la debilidad. En el nombre de Jesús, que se abran caminos donde no hay. En el nombre de Jesús, que todo demonio se vaya y se disperse ante el poder de tu nombre. Declaramos libertad, declaramos cadenas rotas, declaramos puertas abiertas, declaramos cielos abiertos para el que está pasando por una situación difícil. La mano de Dios viene sobre ti, el poder de Dios está contigo, las puertas se abren delante de ti. Profetizo sobre ti libertad, profetizo sobre ti una respuesta en el nombre que es sobre todo nombre, el Jesús, que los caminos se abran, que se abran caminos donde no hay. La bendición del Señor viene sobre ti. Los demonios huyen ante su nombre. Eres más que vencedor. Eres un conquistador. Eres hijo, hija del Rey. Él está contigo, Él está a tu lado. Levanta tu cabeza en alto, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Yo peleo la batalla por ti, dice el Señor. Yo voy a tu lado. Tú eres más que vencedor en mí, dice el Espíritu Santo. Levanta tu cabeza, porque viene la victoria para ti, dice el Señor. Padre, gracias. Vamos, mi hermano, levanta tus manos al cielo. Gracias, Señor, soy más que vencedor en ti. Aleluya.
salvación en Él, hay libertad en Él, hay sanidad en Él. ¿Cuántos dicen amén? Le podemos dar un aplauso fuerte al Rey. Señor, gracias. Gracias porque en ti hay libertad, porque en ti hay salvación, porque en... Hola, somos Noel y Carolina. Gracias por darnos tu tiempo y tu atención. Esperamos que el programa te haya gustado, que la hayas pasado bien y que te haya sido de bendición. Podés encontrarnos todos los domingos en nuestra página de Facebook y YouTube como Iglesia Evolution. Queremos conocerte y queremos orar por vos. Si nos seguís en vivo, conectate a la misma hora y envíanos un saludo para saber que estás ahí. Hasta el próximo domingo. Chao. ¿Todavía no nos sigues en nuestras redes? ¿Qué estás esperando? Tenemos Instagram, Facebook, YouTube. Búscanos como @Iglesia Evolution. También puedes vernos en nuestra página web iglesiaevolution.com. Puedes ver videos, recursos, fotografías, informarte de las últimas noticias. Así que te esperamos, visítanos, síguenos y comparte. Dios te bendiga. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en iglesiaevolution.com.